Se va a separar en dos partes. La primera, ellos van a exponer sus experiencias y conceptos teóricos. Después van a pasar a algo más propositivo, aparte de Nicolás, qué es lo que se está haciendo, cómo estamos trabajando en el campo, y después las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Muchas gracias. Nico. Ale, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Bienvenidas a estas locuras de instancias de formación, de capacitación, que creo que son claves para que podamos compartir un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar este sistema tan complejo que es el fútbol y todo lo que involucra, especialmente desde la formación, que es donde nos estamos centrando un poco en este conversatorio. Un brevísimo punteo de temas que vamos a tratar acá con nuestros compañeros. La importancia y las características de la formación integral, el espacio en el que se desarrolla, pauta de funcionamiento, contenidos y condiciones de desarrollo, bienestar mental y emocional, importancia del terreno, es decir, dónde se desarrollan estos procesos, tareas y vínculos, juego, entrenamiento, reacción, comunicación, educación y valores, ética, derechos y responsabilidades, estrategias legales para fortalecer y apoyar a los jóvenes y sus familias, estrés y presión social e institucional. Para hacer también un brevísimo punteo de algunos de los síntomas que estamos viendo, creo que compartimos en la mesa, que dan cuenta de una problemática que tenemos que abordar fuertemente y que creo que acá tenemos un lindo grupo de gente que capaz que podemos debatir. Estamos observando desde la formación, desde la base, en lo que tiene que ver con el fútbol infantil, que involucra a casi 70 o más de 70.000 niños y 2.000 partidos por fin de semana, a niños jugando sin alegría por todo el país en este momento. Creo que cualquiera que pase por la mayoría de las canchas de fútbol infantil, es muy difícil ver a esos niños con alegría, disfrutando de lo que están haciendo. Entonces, ponemos la pregunta si en realidad están jugando. Hay una excesiva violencia verbal y hasta física, en muchos casos de los padres, incluso de los entrenadores. Nosotros, desde el trabajo que estamos haciendo en la Mutual, ya con futbolistas profesionales, vemos como un vacío que se siente muchas veces por los futbolistas y que entendemos tiene que ver con estos procesos deformativos que a veces se dan en esto de lo fútbol céntrico, de solamente ver a esos niños y a esos jóvenes como futuros futbolistas y quizás irles amputando otras habilidades que el resto de los jóvenes van desarrollando en diversas actividades y tareas. Ausencia de proyectos de vida alternativo, el fútbol es mi vida, yo soy futbolista toda la vida, sin el fútbol no soy nada, eso lo vemos permanentemente en la clínica. Con ya más de 400 futbolistas hemos trabajado en estos últimos 3 años en el programa Más Mutual, y entonces es algo que se repite y es un patrón que tenemos que prestarle muchísima atención. Algunas causas de esto, el niño visto como futuro salvador de la familia, en esto de la fantasía de me va a salvar, va a pegar un pase al exterior, tengo que formarlo para eso, tiene condiciones, entonces las familias y después los clubes y los representantes van cargando esa mochila de ese niño que muchas veces ni siquiera le preguntamos si tiene ganas de jugar al fútbol o no. Proyección de sueños frustrados, padres en esos niños. Y bueno, carencia de formación en los niveles dirigenciales. Habitualmente en el fútbol uruguayo por lo menos, el resto de los profesionales que trabajan se forman, mejor o peor, más tiempo, menos tiempo, pero los dirigentes en general no tienen una formación, por lo menos obligatoria, en lo que tiene que ver con la formación en el fútbol. Entonces entendemos que sería una dimensión muy importante a incorporar. ¿Y cuáles son las oportunidades? Un poco para ya empezar a que los compañeros que son los que de verdad saben de esto empiecen a explayarse. Bueno, tenemos una red fantástica extendida por todo el país. Tenemos más de 650 clubes de fútbol infantil. En cada rincón, cada pueblito tenemos una cancha, tenemos niños jugando, tenemos
profe, tenemos técnicos, entonces entendemos que quizás tenemos que cambiarle un poco el signo a esa red para que transformarla en formativa y no deformativa como está sucediendo hoy en día en muchos casos. El fútbol como elemento central de nuestra cultura es un gancho para utilizar para de verdad formar. 300.000 personas involucradas todos los fines de semana. No hay ninguna actividad en Uruguay que involucre esa cantidad de gente. Estamos hablando del 10% de la población. Tenemos una marca todavía, Uruguay como país productor de futbolistas o asociado al fútbol, que tenemos que también que potenciar. Tenemos un mercado local con carencias profundas, lo cual nos hace tener un techo que tenemos mucho para recorrer. Y bueno, entendemos que el fútbol es un motor para la formación educativa, involucrando también a las familias y a todos sus entornos para que el fútbol sea una herramienta de transformación social. Así que bueno, hecha esta intro, le doy paso a Pablo Herrera. Bien. Y bueno, Pablo, ¿cómo pensás que influyen también los espacios deportivos, la infraestructura en esta dinámica? ¿Cómo podemos mejorarlo? Y bueno, todo lo que nos quieras compartir al respecto. Me quiero basar primero en la pregunta que te hacías de si de verdad están jugando, porque me parece clave el juego como modo opuesto al de producción y rendimiento, ¿no? En dos sentidos. Uno, en el de la familia, como vos decís, hay una presión sobre un niño porque tiene que ser el sustento familiar, pero muchas veces también como entrenadores lo que estamos buscando es rendimiento en un equipo de niños, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Para eso creo que tenemos que asumir los entrenadores que somos gestores de espacios, y voy a espacios en una concepción no física de la palabra, ¿no? O sea, estamos dando un espacio en el que el niño se puede expresar, se puede divertir, está jugando, o realmente lo que estamos buscando es sacarle jugo o rendimiento deportivo a ese niño, ¿no? O sea, esa es de la experiencia que he tenido, que no es acá, es en otro país, es exactamente igual. O sea, cuanto más pasa el tiempo, más abajo empezamos a buscar ese rendimiento. Los entrenadores, las familias, y creo que asociado a eso una cosa muy como peligrosa, por así decirlo, que está asociado al tema de las redes sociales y demás, que es el tema de la imagen, ¿no? O sea, los niños cada vez más chicos se les permite proyectarse en esa imagen de que son futbolistas. Y eso es un poco peligroso, porque una cosa es la ilusión que pueda tener un niño dentro de una cancha, y otra cosa es asociar eso ya a una cuestión de la presión que ese niño va a tener porque necesita rendir, ¿no? Tal cual. Eso por un lado. Después, a nivel del tema de los espacios y demás, creo que también es un poco, para utilizar una palabra vinculada con la complejidad, fractal, ¿no? Es decir, tenemos un club, tenemos equipos dentro del club, tenemos subgrupos dentro de los equipos, y después tenemos ya a nivel ya físico o de la palabra espacio más conocida, lo que son tareas de entrenamiento, el campo de juego y demás. Y creo que en todos esos niveles, digamos, es donde tenemos que prestar atención si los espacios que estamos generando y gestionando están dando lugar a la diversión, al juego y a la expresión del niño también, que es una parte fundamental, ¿no? Es decir, son sujetos y el sujeto no es sujeto si no se puede expresar, si no puede demostrar lo que él es, no lo que yo quiero que me dé, por así decirlo, ¿no? Bien, bien. Bueno, gracias Pablo. Dieguito Riolfo, de tu experiencia de formación dual, que sos una excepción a la regla lamentablemente, bueno, ¿qué valor agregado entendés que tiene el fútbol como herramienta para poder potenciar y que no seas la excepción en un futuro y ojalá que sea la regla? Bueno, buen día para todos. Cada vez es menos la excepción de lo que pude alcanzar estando como futbolista profesional. Hoy por suerte ya vemos cada vez más chicos en los equipos que siguen estudiando, y un poco estoy intentando dedicar tiempo a seguir con esta proyección de no solo terminar el liceo, sino poder seguir estudiando algo que te guste, alguna carrera, no tiene por qué ser universitaria, sino alguna especialización donde uno se puede proyectar en el futuro. En definitiva, antes de hablar de lo que es la economía para mí, lo que puedo relacionarlo con el fútbol, hoy en día entiendo que el futbolista tiene un problema estructural complejo que no tiene una solución biológica, que es que nos tenemos que retirar a una promedio de edad 33, 34 años, y eso no va a poder cambiar. El tema es qué hacemos nosotros para, en un momento donde toda la sociedad viene en una curva ascendente en su trabajo a nivel económico, como el jugador de fútbol empieza una nueva vida con una curva económica hacia abajo, pero con hijos, con colegios, con
con otras estructuras familiares que hacen la situación mucho más compleja y que el jugador, a consecuencia de otras personas que arrancan una carrera en alguna empresa o en algún trabajo con 18 años, sucede lo contrario. A los 34 empezás a hacer algo nuevo que nunca hiciste y competís con chicos que vienen recién preparados y que quizá no tienen tantas aspiraciones. Ahí hay un problema estructural que tenemos que, entre muchos actores, tratar de ayudar a que esa transición sea mucho menos compleja, que no genere la depresión que genera, que en Europa 3 de cada 5 sufren depresión, alcoholismo, se separan de sus parejas, no pueden enfrentar los compromisos patrimoniales porque de repente mientras jugaban al fútbol lograron hacer un imperio y a los 5 años entran en bancarrota porque no pueden pagar sus costos de lo que generaron. Todo eso viene de la mano con una parte de educación, de formarnos, de prepararnos para el futuro. Seas un Messi, un Suárez o un Cavani, o seas un Diego Riolfo que se retira a los 32 años por una lesión. Creo que tiene que ir más independiente y que además, ahora sí un poco relacionando lo que es el fútbol con la economía, que es una de las preguntas que siempre me hicieron y a veces me costaba contestar. La economía es una ciencia que estudia la conducta de los seres humanos y que trata de generar modelos para predecir comportamientos. Hoy en el fútbol, un poco lo que hablaba el profe de esta teoría de la complejidad, del caos, que no podemos lograr predecir las condiciones iniciales en un partido, en un campeonato. Bueno, hay modelos econométricos, los economistas generamos modelos para tratar de aportar datos que disminuyan esa incertidumbre o que tengan una cierta probabilidad de éxito que suceda algo en un partido. Después pasa, como lo hablamos con Ale un poco acá afuera, que suceden cosas extraordinarias al minuto del partido, en la semana, y eso es lo que hace atractivo al fútbol, porque si la verdad el fútbol fuese una ciencia exacta y modelos que suceden lo mismo, nadie estaría acá escuchando una charla de estas, ni tampoco tendríamos la expectativa a la hora de sentarnos a ver un partido. Pero sí entiendo que los entrenadores, sobre todo, si el sistema del fútbol centra cada vez más recursos en lograr decir, bueno, ¿qué puede suceder si hago esto? ¿Qué puede suceder si hago lo otro? Y con eso tratar de bajar la incertidumbre con la que convivimos. Un poco por ahí era la introducción de lo que quería decir en cuanto al problema estructural que tiene el fútbol, a la importancia que entiendo que tienen cada vez más los datos, no solo a nivel social, lo que es la Big Data en el mercado en general, sino también en el mundo del fútbol, que hoy cualquier mercado te exige ciertos niveles, parámetros de formación de niños que se van formando y que para llegar a cierto mercado tienen que tener determinados valores, y hoy el análisis de los datos, la creación de los datos, tiene un rol cada vez más importante. Y sigue siendo atractivo definir qué datos son importantes, porque a veces uno ve un partido y ve ciertos datos que comúnmente escuchamos en la prensa hablar, y para algunos son más importantes que para otros, y creo que todavía ahí sigue siendo la parte atractiva de este deporte. Notable, Dieguito. Muchísimas gracias. Ale Capucho, ¿cómo participa el derecho en todo esto y cómo podemos potenciar también el fútbol de ese lado? Bien, déjame hacer un paréntesis. Obvio. Antes, primero agradecerle al profe la invitación, con quien he discutido mucho en 1 año y medio que compartimos en Wanderers, y recuerdo, mientras miro acá a muchas personas, que está muy bueno que estén en educación permanente o formación permanente, como está Alberto Pasandín, que fue un profesor mío que adoro y que fue de los que potenció la semillita del docente, jugadores en actividad como Juan o como Guzmán, que está trabajando en River, el lujo que tiene Uruguay de tener a Fabián en su 20, bueno, Alberto Hornos, que es el profe de cuerpo técnico mío, y exjugadores que se están preocupando de la formación integral, como los Diegos, Diego Riolfo y Scotti o Betulain también. Entonces me parece que está muy bueno que desde diferentes lados todos apuntemos a intentar mejorar la formación del joven futbolista. Cuando conozco a Cáceres, uno ya todos conocen, Seba Urrutia también, que estuvo en la selección y ha estado en muchos equipos y selecciones. El profe me cuestionó 2 cosas. La primera, posterior al primer partido, y me dijo, ¿cómo lo viste? Y no logramos esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Todos los por esto, me dijo, sí, pero esas pueden ser vistas como excusas porque vos no las podés controlar. Las podés controlar durante la semana. Y la otra es, ¿qué haces en la semana para que eso pase? Parecen 2 cuestionamientos
fáciles de comprender, pero no tanto. O sea, nosotros como docentes, sea profe, sea entrenador, sabemos los contextos de los clubes. Podemos encontrar 100.000 excusas para perder, si perdemos, o si no logramos lo que queremos. ¿Estamos haciendo solamente una carrera personal o nos vamos a ensuciar las manos, meternos en el barro y tratar de educar en valores? ¿Somos docentes o solamente somos entrenadores y profes? Entonces, cuando uno se mete de lleno, tiene que tratar, y es lo que me pasó en esos 8 años que estuve en juveniles, y ahora llevo 4 como entrenador en primera, de eliminar las excusas. Porque las excusas están todas. Podemos ir eligiendo cada una y es muy fácil. Está Diego también, que estuvo en Wander con nosotros, y Joaco Papa, y era muy fácil porque tuvimos 3 meses de lluvia y entrenamos en el estacionamiento. Entonces, podíamos llenarnos de excusas. Bueno, a partir de esas discusiones con el profe fue que empecé a buscar mejor qué constreñimientos, qué hacer en las prácticas para poder lograr mejores productos en los partidos y sobre todo dejar de buscar excusas. Entonces, yo les voy a pasar un video, les voy a pedir que se corran un poquito. Dale. A Pablo y a Diego. Y les voy a explicar por qué no es para vender nada. Ya Juancito y Acaba y Guzmán lo vieron, así que pueden cerrar los ojos para no aburrirse. Esto es Sub-19 en el complejo de Acuna, con viento y una cancha que los que están dentro del ambiente del fútbol saben lo difícil que es jugar ahí. ¿Sí? Nosotros con Alberto, con el profe Hornos, empezamos a armar el modelo de juego en 2015 en Peñarol. Y bueno, hasta hoy lo seguimos reciclando por esto que decimos de la educación permanente. Y a ver si sale. Me dijo que... Esperemos que... ¿Y cómo? Ahí. Mucho más allá del gol, uno cuando juega un tipo de esos de partidos en cancha con viento, con las condiciones del terreno inadecuadas, puede jugar a lo que sea o intentar plasmar su modelo de juego de posición, que es el que uno ha adoptado como primario. Y para mí este gol significa muchísimo en la carrera mía, porque es el dejar de buscar excusas. Es una excepción a la regla que se den esas jugadas. Pero posteriormente, con el correr de los años y como decía hoy, del armado del modelo de juego como entrenador, que todos los entrenadores lo viven reciclando y tratando de mejorar, después, a través de todo el estudio de los sistemas complejos, cuando se metan en eso van a ver que es inabarcable todo el tema de la teoría del caos, como decía el profe, de la autoorganización en el caos, en momentos de tensión, de ir perdiendo, de expulsiones, de la imprevisibilidad, ¿no? Como cuando un equipo está en flow, fluye, acá íbamos perdiendo y se terminó ganando 2-0, esto ya es primera división con Rentistas en sub-20, en 2020, toda esa jugada está Quique Olivera, ahí, que es el que hace el gol. Había subido hace poco de la sub-17 de Rentistas y ahí había sido citado a la sub-17 de Uruguay. Un chiquilín que no tenía prácticamente registros de información, de táctica, llamémosle, y ni siquiera física, nutricional, etc. Y cómo es que todos podemos incidir en la vida de un jugador. Pero como decían ellos, mucho más que en la carrera del jugador, en la vida del jugador. Por eso creo que la formación integral va mucho más a educar en valores que educar en fútbol. El fútbol es una herramienta para poder educar. Ahora, ¿estamos dispuestos a entrar en el barro, a ceder nuestras aspiraciones profesionales de futuro en la que estamos invirtiendo tiempo, cobrando poco, para ver si podemos hacer carrera? Una vez en cuarta perdimos un partido y pensé para mí mismo, yo quería dirigir primera, ya estaba en 2018. Dije, estos chiquilines me están destrozando la carrera. Internamente, ¿no? No.
yo me la estoy destrozando si solamente quiero mérito propio. Entonces, creo que esto puede llegar a ser un lindo disparador para todos, para si realmente tenemos vocación docente y si estamos dispuestos a ceder derechos personales o expectativas personales en la formación del deportista. Y en cuanto, Nico, a lo que decías de la vinculación del derecho con el fútbol, parecen totalmente antagónicos, ¿no? Pero a los efectos de la gestión con los dirigentes, con los jugadores, con la prensa, con todo el contexto de funcionarios del club, uno de a poquito va tomando experiencia y se va dando cuenta que no se puede poner sanción sin norma, por ejemplo. Y eso exige armar códigos de conducta, no códigos de conducta escritos, pero sí de pautas, para que cuando venga la inconducta o el hecho que no está previsto, si está hablado, todos sabemos que la sanción es correcta. Y después, en cuanto a la decodificación del mensaje, ¿no? Tratar de adaptarte a quien escucha, al destinatario del mensaje, para tratar de que ese mensaje sea entendido. Y ni que hablar en otro orden todo lo que es, ¿no? Transferencias, contratos de entrenadores, contratos de jugadores, patrocinantes, contratos entre representantes y jugadores, etc. O sea, el derecho está totalmente dentro del ambiente del fútbol. E incluso el derecho, que es algo totalmente cuadrado para todo el mundo, hoy está siendo estudiado bajo la teoría de los sistemas complejos también por la imprevisibilidad, porque producto de la tecnología, por ejemplo, se han dado avances que el derecho no los cubre y hay lagunas enormes. Y entonces, bueno, se está intentando también ir más rápido y no se puede, por lo tanto, el caos, la imprevisibilidad, la adaptabilidad están totalmente presentes. Perdón si me explayé mucho. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Brevemente ahora en esto de no utilizar la excusa como mecanismo permanente, queríamos compartir brevemente una de las propuestas que estamos llevando adelante y ahí entre la Mutual y ONFI terminamos recientemente un piloto de un programa que se llama Escuela de Referentes, que es justamente para la formación de referentes en el fútbol infantil, con un poco este paradigma como referencia, tratando temas como la pedagogía en el deporte, la psicología evolutiva, gestión del cambio, comunicación efectiva, etc. Tuvimos, por ejemplo, a Fabián Coito como uno de los docentes que dio un módulo, así que ha sido un honor y realmente esperemos el año que viene poder continuar. La idea es expandir el programa ya a 65 referentes el año que viene y bueno, ojalá podamos ir de a poquito multiplicando este mensaje para que desde la base, como decía el profe, desde la raíz, los niños empiecen a crecer de otra manera con el fútbol como aspecto central. Así que bueno, habiendo hecho un poco estas disertaciones, abrimos el espacio a consultas, preguntas, sugerencias, comentarios, ¿no? ¿O alguno? Sí. Bueno, vamos a la orden. Mati, micrófono, ¿cómo hacemos? Creo que hay micrófono por el streaming, ¿no? Bien, bueno, buen día, muchas gracias. Muy interesante lo que planteaban los cuatro. Una consulta para conocer la opinión de ustedes. Yo escucho a muchos entrenadores, cantidad de jugadores, gente vinculada al fútbol, decir que la presión a la que están sometidos los niños y a cómo está estructurado el baby fútbol es prácticamente el único de los motivos que lleva a que Uruguay sea reconocido y los futbolistas uruguayos sean reconocidos y tengan trayectoria y después puedan adaptarse a otras realidades en el fútbol europeo, un fútbol más exigente, ¿no? Se lo atribuyen a esa presión y a esto que estábamos hablando del baby fútbol. Sin embargo, cuando escucho reflexionar sobre el tema, psicólogos, mismos jugadores o entrenadores, todos hablan de lo dañino que es eso para el niño. Entonces, ¿en dónde está esa dicotomía para ustedes? Y si no es un poco también esta hipocresía que todos tenemos de, bueno, cuidemos a los niños y demás, pero después resulta que esto es lo que, el que salga de ahí bien parado o el que pueda salir,
tenemos que todos agradecerles al baby fútbol por generar ese tipo de jugadores. No sé si se entendió un poco la pregunta, pero va por ahí. Y yo por lo menos hace unos cuantos años que estoy intentando responderla y me cuesta. Bien, Puedo- obvio. Yo una vez en el curso y en el proceso de estar entrenando niños y demás, le preguntó a uno de los profesores qué tan importante era ganar, según él, incluso en etapas formativas, ¿no? Y obviamente que su primera respuesta fue bastante por la galería, ¿no? De que no es tan importante. Y yo creo que en realidad el fútbol es un juego y en cualquier juego en realidad el objetivo es ganar. Siempre. Es decir, ganar es intrínsecamente didáctico. Vos cuando le enseñás a un niño a jugar a las cartas nomás, vos le tenés que enseñar cómo ganar. Porque la forma que él aprenda ese juego es saber qué tiene que hacer para ganarte a vos. Yo creo que ahí el problema es que los adultos no sabemos qué hacer cuando no ganamos. Que ahí hay una cuestión hasta de lenguaje. No es perdiste, es que el otro ganó. O sea, hay dos equipos, los dos van a querer ganar, uno gana, el otro como consecuencia pierde. ¿Se entiende? Pero no es que vos perdiste. Yo creo que ahí, porque de hecho en Europa, en algunos lugares, se ha llegado a pretender que en etapas formativas, hasta los 11, 12 años, no hubiese score. O sea, se juega y no importa si hay goles o no hay goles, no se cuentan. Entonces, cuando se termina, no hay un ganador. Y yo creo que eso no es positivo, es negativo. El problema es cuando termina ese partido y un niño pierde y llora, por ejemplo, primero conocer cuáles son las causas por las que ese niño llore cuando pierde, pero además es qué hacemos nosotros como entrenadores o qué hace ese entorno cuando ese niño pierde. ¿Se entiende? Me parece que está ahí la pregunta que nos tenemos que hacer todos, por lo menos para mí, ¿no? Es decir, yo no concebiría nunca un deporte sin que hubiese un resultado y un ganador y un perdedor. Pero yo sé que como adulto, si estoy en etapas formativas, tengo que asumir pero no asumir la derrota, asumir que tengo que hacer algo con ese niño para que él entienda de que se perdió un partido, que en ese caso no hay ningún problema, pero que además, ¿por qué se pierde? ¿Qué podría hacer él para intentar en el siguiente partido volver a querer ganar, por ejemplo? Me parece que son las preguntas que nos tenemos que hacer, más allá no sé si respondí un poco lo que vos planteabas. Perdón, para mí va de la mano con esto de la formación integral, o sea, desarrollamos niños con un nivel de exigencia y de competitividad, que en definitiva el mercado laboral es competitivo todos los días y uno si de repente hacemos esto de no poner resultados, ¿cómo generamos ese sentido de competencia que necesitamos para enfrentar la vida? Para mí eso sería una locura. Por otro lado, yo coincido y me pasa mucho hablando con padres, ahora que tengo nenes chicos, de esto de la presión que hay en el baby fútbol, pero por otro lado está generando niños, personas que van a tener seguramente un desarrollo de emociones que puede ir para dos lados, salir muy fortalecido o quizás salir con esa presión de que genera un trauma para toda la vida, de no poder alcanzar ciertos estándares. Entonces, por eso esto de lo integral, de decir, ganamos en unas cosas, perdemos en otras, no estoy seguro de tomar una decisión de decir, eliminamos esto para no perder, sino de incorporar cada vez más actores para que con esa situación que ya existe y que el baby fútbol acá en Uruguay va a seguir siendo masivo para mí durante muchos años, porque para mí es clave en esto de sacar tantos jugadores de fútbol, que cada vez se introduzcan más actores para que eso no genere traumas en los niños y que de repente los padres no vayan hacia otro lado. Yo tenía un profe que me decía siempre, a medida que el fútbol se fue profesionalizando, los niños, los chicos que tienen más condiciones para llegar a primera son los que se adaptan mejor a los cambios. Ya no es un tema de si te eludís a 10, si sos así de grande, de 2 metros, porque podés llegar a primera, pero a la primera de cambio que te venga un bajón o que de repente enfrentes una situación mucho más compleja, quizá no la podés tolerar anímicamente, emocionalmente y terminás cayendo. Y me he puesto a buscar datos. Y sí, cada vez esta idea del niño que sale del potrero, que de repente no está bien alimentado, no tiene una formación, no tiene un apoyo de sus padres, cada vez le cuesta más mantenerse en primera división o en el sistema profesional. Entonces, creo que el mundo está yendo hacia esto de educación más integral para abarcar mucho más aspectos y que el futbolista cuando llegue a primera división o no llegue, se mantenga estable en muchas más áreas y no solo que sea ese que elude a 8 y hace un gol en el baby fútbol. Yo tengo sentimientos y opiniones encontradas respecto al baby. Yo creo que lo estructural, ¿no? la pirámide es muy grande, hay muchas competencias por fin de semana, más las 2 por lo menos prácticas que tienen. Por lo tanto, lo que es
estímulo, horas pelota, son muchísimos y creo que eso es una ganancia. También la estructura competitiva. Creo que la competencia es muy buena, ¿no? Nos llena de reglas, ¿no? De respeto al rival, de respeto al árbitro, de respeto a los compañeros, de higiene, de puntualidad, de querer ganar, de saber perder. El tema es quién está a cargo de cada uno de los grupos que compite. Entonces yo creo que no es mala la competencia es buenísima y es un medio espectacular de educación, hasta de fábrica de jugadores también, para que esos valores queden sellados en cada jugador, o en cada niño en este caso. Pero el tema es que yo sé que ONFI hace X años ha comenzado con los cursos, ha intentado levantar el nivel de formación de los que están a cargo, pero creo que falta otro paso todavía sin desmantelar eso que es muy bueno y que hace que la estimulación temprana que tengan los jugadores, niños en este caso, es muy buena desde muchos aspectos. El tema es cómo la llevamos y qué contenido les damos a esas 2 prácticas semanales, porque todos los que analizamos generalmente estamos analizando el contexto competitivo del partido y no de lo que hacemos, como decíamos hoy, qué hacemos para lograr algo en el partido. Entonces, creo que el desafío es tratar de desarrollar más docentes que estén a cargo, quizás mayores puertas laborales para adultos, pero que sean docentes a cargo para que puedan ayudar a educar en valores y no solamente el primo, el tío, el padrino que tiene tiempo y cariño por los niños y le dedique ese tiempo, que quizás sepa de fútbol, llamémosle así, y que los haga jugar bien, pero no tiene nada que ver eso con la gestión educativa. Tal cual. Mati, ¿va por ahí? Voy a hacer un comentario a raíz de lo que decía Capucho. En el interior se usa mucho eso, ¿viste? El papá de Juancito da una mano y nos da una mano y entonces eso es maligno, porque capaz que el papá de Juancito no jugó al fútbol, no tiene ni idea, ¿me entendés? Entonces eso también es dañino para el jugador, ¿no? Para el botija, ¿no? Que con los golpes emocionales, de perder, de llorar, eso, no poner, en el interior se usa mucho eso, ¿no? Y que no tendría que ser así, se tendría que ir mejorando esa parte, ¿no? Sí, yo valoro mucho la gente que le dedica tiempo y cariño a esas actividades. Claro, sí, creo sí, que sí. es lo principal. Es lo El principal. tema es si le brindamos herramientas para que ese tiempo y cariño sea efectivo para los chiquilines. Pero a veces no alcanza. Porque si no hay ¿viste? ausencia de gente. Claro, a veces no alcanza porque no hay docencia, ¿viste? Ese comentario, disculpe. Y porque son tareas voluntarias. Y hoy estamos todos corriendo atrás de un presupuesto. Exacto, va un poco por ahí. Creo que también en cómo entendemos el fútbol infantil. Podemos entenderlo simplemente como una fábrica de futbolistas, o sea, de los 70.000 niños que hay, bueno, solamente el 0,0 no sé cuánto va a firmar un contrato profesional y le dedicamos toda esa estructura a eso, que incluso entiendo que cuanto más formación tenga una persona, seguramente mejor futbolista puede llegar a ser, o sea, por ese lado tampoco lo vería, pero además, bueno, entiendo que es el rol del fútbol infantil es también formar cosas. 1 de cada 3 niños en Uruguay juega al fútbol infantil. Entonces, es una responsabilidad, creo, muy importante que tenemos para utilizar esa herramienta a favor de lo que es el crecimiento integral de esos niños y jóvenes. Uruguay hoy en día está con una gran parte del mundo, pero Uruguay especialmente tiene un índice de suicidio, por ejemplo, bastante mayor que el contexto latinoamericano. A mí me gustaría estudiar, quizás en algún momento, si el fútbol infantil y esta dinámica perversa que muchas veces tiene, no tiene alguna incidencia sobre eso, por ejemplo. Quizás estaría bueno estudiarlo. Por ejemplo, es una dimensión que hoy a la luz de ver los resultados en los futbolistas profesionales y cómo ha influido ese patrón de estructura formativa durante tantos años, bueno, realmente es generador muchas veces de situaciones bastante complejas que estaría bueno quizás hincarle un poquito más el diente. No, y que llegan cada vez menos y esos menos cada vez ven más redes sociales de jugadores modelos, ¿no? O sea, También. como que se potencian las dos cosas. Es cada vez más difícil llegar y cada vez admiran más a los que llegan. Entonces, la distancia es mucho mayor. Tal cual. Bueno, buen día. Muchas gracias por
por la inquietud de esta actividad que nos permite a todos intercambiar. Yo mientras ellos comentaban algo, sobre todo cuando Diego hablaba un poco de los procesos, ellos 4 en su profesión fueron adquiriendo conocimiento hasta que lograron la plenitud seguramente a los 28, 30 años. Pero el fútbol te exige la plenitud a los 19 años porque tiene un componente físico, etc. Y entonces esa incoherencia que se produce de decir si requiero conocimientos para recién y un poco de madurez para los 28, 30 años, poder ejercer mi profesión y poder comenzar una etapa de mi vida como proyecto, como medio de vida, ¿cómo el futbolista hacemos para que a los 18, 19, 20 años esté en el tope o en la cima de su rendimiento, que es físico y está bien, a los 20 corremos más que a los 40, claro, pero no del punto de vista cognitivo, que es toda la introducción que hizo Alejandro. ¿Cómo ustedes como profesionales y que bueno, han tenido esa experiencia en la actividad paralela al deporte y como ex deportistas, podemos explicar eso? ¿Cómo hacemos con esos chiquilines? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos lograr que logren ese rendimiento, el cual Ale dice, para jugar al fútbol hay que entenderlo, hay que interpretarlo para tomar decisiones? Y les pedimos decisiones a chiquilines de 19 años, 20, 21, que en otra actividad todavía no la tenían. Vos no podrías haber ejercido como psicólogo a los 21 años porque no sabías. Total. No sé, me surgió esa inquietud, o es como un pensamiento en voz alta, y cómo podríamos hacer, ¿no? O cómo se hace, porque ellos lo han hecho, para llegar a ese niño un poco inmaduro, pero que necesitamos que esté en su plenitud. Está compleja la pregunta de Goito. Yo ahí tengo otra pregunta para responder tu pregunta, que es, ¿desde qué edad nos pensamos la formación integral, no? O sea, porque el fútbol infantil, que es un sálvese quien pueda, y los que terminan destacando, a los 14 años decimos, bueno, vamos a ver si lo formamos y podemos que a los 19 esté preparado para determinadas presiones, o desde los 5 o 6 años, que es el momento que empiezan a tener una pelota, empezamos a pensar en esa formación integral. Porque lo que vos decías es correcto, pero a la vez el sistema educativo formal está pensado desde los 5 o 6 años. Yo no sé si voy a ser arquitecto cuando tengo 6 años, pero quieras o no, esa escalera educativa te va preparando para llegar a eso. De hecho, yo tengo mis encontronazos con haber elegido la carrera que elegí, no porque no me guste ahora, no reniego de ser arquitecto, pero sí porque entiendo que el sistema educativo formal me fue como marcando que tenía opciones, ¿viste? O sea, no es muy complejo o no lineal, no, es bastante lineal. Vos llegás a quinto y tenés que elegir entre 3, que son muy pocas opciones, después llegás a sexto y de la que hiciste tenés para elegir 2 o 3, y así llegás hasta la universidad y como el camino es tenés que estudiar, al final vas a seguir para adelante. Pero respondiendo a lo que vos decías, con esa otra pregunta es, ¿desde qué edad pensamos esa formación integral? A los 5 o 6 años le estamos ya dando herramientas para todo, para lo que vos decías de entender el juego y para vos también darle al niño las herramientas de decir, no te preocupes, que el otro gane no es un drama. Sí, quizás la incorporación de habilidades blandas en la formación asociada al fútbol infantil desde la base. Yo me imagino la formación en fútbol en donde jugar al fútbol o el entrenamiento sea como una materia dentro de una currícula, quizás con habilidades blandas en formación permanente, con el fútbol como herramienta. Y quizás desde mi rol o de mi lugar también como psicólogo, esto de la potenciación de habilidades psicológicas, especialmente vinculadas al deporte, pero que son para la vida en general, me parece que también, y eso se puede incluir ¿sí? desde la infancia, que me parece que es algo que no se hace y que quizás no, estoy seguro, los deportistas influyen positivamente también en el rendimiento. Yo creo en algo que no es muy políticamente correcto decirlo, pero el futbolista empieza a trabajar a los 12, 13 años, ¿no? El psicólogo empieza a trabajar cuando se recibe. Algunos demoran la carrera 5 años, 10. Mi carrera a mí de economista me llevó 11.
Entonces recién ahí empezás a tu curva de ascenso, que es por eso que explicaba que el sector formal, la persona común que no es futbolista, tiene su ascenso lentamente a medida que va pasando su vida. En el fútbol a los 13 años empezás a trabajar, a tener que ir a entrenar todos los días, además de estudiar. Entonces vos te estás preparando durante muchos años trabajando y generando experiencia para que con 19, 20 a la cancha y a rendir. Y también por eso vemos chicos con 20 años que son hipermaduros, que vos decís, ¿de dónde sacaron la madurez con estos 19, 20 años? Y yo creo que es la repetición de hacer lo mismo de los 13 hasta los 20 y que ahí te manden a la cancha. Si el psicólogo empezara a ser de psicólogo a los 13, capaz que a los 20 también estaría, no justo la psicología, capaz que no, pero de 13 a 20 capaz que alguna actividad uno podría también acumular experiencia para los 20 madurar. Pero también encontramos eso de que a los 19, 20 vos entras a una cancha y con los más chicos te das cuenta que la toma de decisiones es diferente, pero eso es acumulación de experiencia. Ah, bueno. Felicitaciones y gracias por la propuesta. Creo que el fútbol infantil, el tema del fútbol infantil, el gran problema es económico. ¿Por qué? Porque tendríamos que poner profesionales capacitados, o algún psicólogo en el club de fútbol, o profe de educación física, técnicos, que el ambiente del fútbol infantil lo bancan los padres, y al bancarlo los padres no dan los presupuestos. ¿Y quién termina dirigiendo? Algún padre, alguno que da una mano, y creo que me parece que pasa por un tema de estructura económica de los clubes de baby fútbol, que no sé cuál sería la solución. Ahí les paso la pelota a ustedes. Al economista. La restricción presupuestal está en todos los ámbitos, ¿no? ¿Sabés qué pasa, Carlos? Perdóname, no sé. Pero como está por streaming, si no la gente no te escucha. Pero es tal cual eso, Seba. Buenos días. Es que es así, no hay una solución clara. Creo que se mezclaron un poco tres temas. Uno es el fútbol infantil, otro el juvenil y otro el profesional. Y son etapas que, en el caso de los niños infantiles, cuando llegan a juveniles cumplen una vida, ¿tá? Que para ellos también es duro quedar fuera de las estructuras de los clubes, porque no sé la cantidad de niños que hay en el baby fútbol, pero debe ser 60.000, 70.000, y de ahí se eligen unos pocos para que integren 20 clubes de juveniles en la A, 18, 20 en la B, y ahí ya empieza un problema. La docencia es buenísima, hay que sentirla. Es difícil hacer docencia en juveniles, pero depende del club en el cual uno se desarrolle. Hay algunos profesionales que en 5 o 6 clubes pueden hacer docencia por un tema de salario, porque todos precisamos vivir. Todos precisamos no solamente el futbolista, sino que tanto los técnicos como los profesores tenemos hijos a los cuales queremos educar de la mejor forma, tenemos que alimentar a nuestros hijos y queremos también tener una vida digna. ¿Está bien? Y el fútbol juvenil ya es una gran barrera para muchos porque la paga es poca. Entonces, uno no puede a veces en determinados clubes dedicarles el tiempo necesario para poder formar a los jugadores de una manera, si se quiere, más completa. Pero discrepo un poco con que el jugador juvenil no es formado. El jugador juvenil dentro del juego y dentro del entrenamiento en el cual los tenemos 5 o 6 días a la semana es muy formado. Depende a veces de los chiquilines capitalizar lo que uno les trata de transmitir día a día, no solamente con el entreno técnico-táctico, con el físico. ¿Está bien? Hay veces que, no quiero ser grosero, pero hay veces que uno piensa que sabe todo y nos encontramos con jugadores que en cuarta división no tiene
no sabe discernir el juego y no sabe entender el juego. ¿Tá? No es culpa muchas veces de los entrenadores y de los profesores, sino a veces es culpa de uno no querer entender el juego pensando que hace las cosas bien. Y la culpa, como decía, se la echamos a otro. El echar las culpas a otro es un tema de todos los días. En cuanto a la... voy a pasar... En cuanto a la programa de formación de referentes, y no generalizo, hay veces que muchos referentes, pensando que como son referentes, solo con mostrar su imagen dentro de una academia, piensan que ya está cumpliendo su trabajo, ¿tá? Y esa es una parte de marketing, pero no educativa. Entonces, cuando se hace un programa de formación de referentes, está bueno que ese referente quiera aprender para poder transmitir y no quiera solamente transmitir una imagen de su propio marketing como jugador, que es importante porque lo que puede transmitir ese jugador a un niño o a un joven por su trayectoria puede quedar ya puede quedar muy grabado en la mente de ese joven o ese niño al cual se lo transmitió, pero que no quede solamente como un referente o una imagen de marketing, sino que realmente el programa de formación de referentes primero debe formar a los referentes para después transmitirle a los niños. Y como último cierre, hay mucho dinero en juego, ¿está bien? Hay mucho dinero en juego ya desde la etapa juvenil. ¿Tá? Hay a familias que le ofrecen 10, 12, 15 mil dólares por ir a jugar a una séptima división. ¿No? Después, y eso es mucho para una familia. ¿Tá? Hay una familia que lo saca de lo que primero que quiere es tener su... Y hay cosas que a veces hay que adaptarse a la realidad para poderla transformar y no transformar una realidad como soñadores. Porque a veces la plata marca más que cualquier cosa. Era eso. Buenos días para todos. En el año 2012, cuando estábamos planificando el Plan Nacional Integrado de Deporte, hablamos con más de 250 dirigentes, entrenadores, deportistas, para consultarlos. Y un entrenador de fútbol muy importante nos dijo, en el fútbol a nosotros no se nos escapa ningún talento. Los vemos a todos y podemos elegir a los mejores. Yo discrepo con esa afirmación que hizo ese entrenador. El fútbol es el único deporte en el Uruguay que se basa en su desarrollo en el modelo de la pirámide deportiva. Es el único que lo puede hacer. Y la pirámide deportiva se basa en la teoría de Darwin. No sobrevive el más rápido, el más grande, el más fuerte, sino el que mejor se adapta al medio. Entonces la pregunta que les hago, ¿cómo podemos hacer en el fútbol o en cualquier deporte de crear el medio para que no se escapen el más rápido, el más genio, el más brillante, y no solamente sigan los que se adaptan al medio que le ofrecemos? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Quién va? Vale. Está pensando. Yo creo que una de las vías, y que ha crecido mucho por suerte, es la liga universitaria, ¿no? Que es donde jugadores que quedan fuera de la pirámide de lo que sería el fútbol juvenil, la UF, están yendo a jugar, a desarrollarse, cada vez entrenan más y mejor. Hablo en frecuencia y en docentes a cargo. Entonces creo que la liga universitaria está nutriendo y ha hecho que se puedan reconvertir. O sea, jugadores AUF que han sido eliminados por la pirámide
y han ido a la liga universitaria han podido reciclarse y volver al circuito AUF. Creo yo que vamos a terminar generalmente hablando de lo mismo, que es un tema de inversión, porque los equipos deberían para eso tener una capacidad de edilicia de docentes y de infraestructura y logística mayor para poder tener planteles que sean superiores en número a los normales y competitivos, los 20-25, para poder tener un colchón de 26 al 40 de los que no están desarrollados prematuramente, los que no son de enero, todos los que tienen habilidad pero que no cumplen físicamente porque su edad biológica es distinta a la cronológica y se los come la pirámide de adaptación. Entonces, o los que salen de la pirámide por problemas emocionales, que también si hubiera más inversión podrían ser retenidos dentro de lo que es el sistema. Creo que la Liga Universitaria está siendo un buen receptáculo de esos chiquilines. Primero, para que no dejen de hacer el deporte. Y segundo, que al tener cada vez más estímulo y frecuencia y a su vez competencias internacionales, etcétera, que antes no, solamente la selección iba y ahora ya también van los equipos, hay una posibilidad de reciclaje. Y yo ahí creo que hay un tema con la geometría de esa pirámide, ¿no? O sea, que es recontra amplia abajo, pero tiene algunos cuellos de botella. De hecho, en otros países, por ejemplo, hay equipos de primer nivel que tienen 2 o 3 sub-19, por ejemplo, ¿no? Y tienen 2 o 3 sub-17, 2 o 3 sub-16, y después tienen 6 o 7 equipos de sub-13 o sub-14. Entonces, cuando estamos hablando de equipos que tienen infraestructura y presupuestos muy grandes, vos le estás dando la oportunidad a muchos más niños porque hace eso por, no sé, 20 equipos, por ejemplo. Imaginemos que solo los equipos de primera división en Uruguay pudieran tener varios equipos en esas categorías. Estás ampliando muchísimo la posibilidad de tener niños que en el baby fútbol no es que encuentren un lugar en el que continuar con su formación. ¿Se entiende? Y más aún en Uruguay con las barreras territoriales que hay también, ¿no? Es decir, muchos clubes en Montevideo, pocos en el interior. Pero eso puede llegar a ser también, porque lo que sí, Ale, es muy interesante de que hay mucho nivel en algunas categorías universitarias, pero a mí me queda la duda de si hay un canal de reinserción de ese talento, ¿no? Es decir, ese talento por alguna razón salió de esa pirámide, terminó en la universitaria o en otras, ¿no? Hasta Liga Montevideo, por así decirlo, pero hay canales para que ese talento vuelva si se sigue desarrollando. Yo creo que hoy en día no hay muchos. Los que hay son bien típico uruguayo, ¿no? El contacto, el que somos un país chico, que es una ventaja, pero ampliar esa, no la base ya, sino la parte del medio de la pirámide, podría ser una posibilidad. De vuelta estamos hablando de dinero. No, y otra de los cuellos de botella que tiene la estructura del fútbol juvenil en Uruguay, generalmente los que nacen después de julio tienen como desventaja los que nacen en la primera parte del año por un tema físico, sobre todo en las divisiones más chicas. De hecho, yo leí por ahí un artículo que en Alemania, un poco lo que decía Pablo, hay 2 categorías de sub-19 y sub-17 y lo fraccionan por semestre para que no haya tanta diferencia de edad, porque cuando sos chico realmente el que nace en enero está bastante más grande que el que nació en octubre. Y ahí se pierden muchos jugadores que por un tema físico empiezan a quedar descartados por el nivel de exigencia que tiene la base tan ancha de la pirámide. También entiendo que cuanto más gente entra a esa pirámide, el que llega realmente va a estar pulido en un montón de aspectos, ¿no? Si fuésemos más chicos y no fueran tantos a competir por un lugar en primera división, capaz que no llegamos con jugadores tan formados en varios aspectos. O sea, realmente llega el que se pudo adaptar al cambio de condiciones constantes, más allá de las condiciones técnicas que uno puede desarrollar antes o después. Y un aspecto más, perdón, con respecto a lo de la inversión en logística, en infraestructura, lo dijeron ahora, el tema de la centralización en Montevideo. Y al básquet le pasa más porque la pirámide todavía es más pequeña, pero si, como ahora de a poquito, pero son equipos, yo creo que tendrían que ser selecciones departamentales las que compitan a nivel AUF o a nivel de básquet, para que no se desarraiguen tan temprano, porque una buena parte de las deserciones juveniles son de los chicos del interior, y no por falta de talento, sino por problemas emocionales y de adaptación o hasta económicos de la familia para poder solventarse en equipos que no tienen cómo darle vivienda y educación. Entonces, el advenimiento de clubes
a nivel de básquet o de fútbol. En el interior creo que es un buen primer paso, pero terminan no teniendo sentimiento de pertenencia en los departamentos porque hay muchos equipos y ni siquiera tienen a veces el apoyo de los propios equipos del departamento. Entonces, yo creo que si fuera a nivel departamental, sería mejor por la pertenencia de esos chicos al departamento y por tanto a competir por su departamento, y no tendrían quizás tanta necesidad de hacer 400, 500 y 600 kilómetros para competir a nivel AUF o de básquet, si están dentro de esa estructura competitiva. Yo para cerrar nomás esta parte y no extenderme, voy a la referencia de Alemania que decía también Diego ahí. Yo aprendí muchísimo sobre formación leyendo a Horst Wehn, por ejemplo, mucho más que en mi curso de entrenador, mucho más realmente. Y una de las cosas que él proponía era el tema de la escalera, de cómo ir desde muy niños los futbolistas jugando en estructuras más pequeñas. Eso aparte tiene un componente también de juego y demás, que es muy interesante para analizar. Pero es decir, cuanto más chicos son, empezar a jugar en competencia de 3 contra 3, después de 4 contra 4, después de 5 contra 5. Y eso lo que hace es, si bien no ensancha la base de la pirámide, porque entendemos que el número de niños sea el mismo, lo que hace es levantar un poquito el nivel de desarrollo de esa pirámide, ¿no? Empareja mucho porque evitas los destaques individuales y evitas un montón de cosas que me parece que hacen a la calidad de la pirámide, por lo menos no a la base, ¿no? Bueno, si hablamos de patrones de comportamientos y de conductas emergentes, seguro hubiéramos podido acertar que esto iba a disparar un montón de preguntas y comentarios. Es súper desafiante porque tengo al profesor Giarrusso en Chile, que afortunadamente no sabe cómo mandar una pregunta. Tenemos a dos colegas en Italia que hicieron una pregunta que es como para armar otro debate más. Y lo voy a dejar planteado, no lo podemos debatir, no lo podemos discutir. Van a tener 5 minutitos nada más para servirse un café, comer algo y volver para que Guille siga con la segunda presentación. Lo que me planteaban estos compatriotas es cómo nosotros podemos gestionar el error y la frustración, así era. El error y la frustración en un lugar donde es excesivo el estímulo del resultado, no tanto de la competencia. Recuerden que cuando empezaron a hablar, hablaban de la competencia. Este compatriota lo que dice es, ¿realmente es la competencia o lo que hay es una estimulación excesiva del resultado? Y si el resultado es lo fundamental, ¿cómo hacemos para que el niño pueda aceptar el error o que pueda gestionar bien su frustración? ¿No son el error y la frustración elementos importantes en el aprendizaje? Bueno, la dejo por acá. Quiero agradecerles el tiempo, como dije anteriormente, la generosidad, el esfuerzo. Muchísimas gracias. Tenemos 2 o 3 minutitos si quieren servirse algo y si no,